Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se hace una ley en España y qué pasa con los tratados internacionales. Para eso tenemos delante unos artículos clave de la Constitución. Exacto. Son extractos del título tercero, capítulo segundo y tercero. Básicamente, las instrucciones de uso del poder legislativo y de nuestras relaciones legales con el mundo. Y el objetivo, es desgranar esto, ¿no? Entender no solo qué dicen, sino por qué están ahí. Ver los tipos de leyes, quién puede proponerlas, cómo funcionan los acuerdos con otros países. Vamos a ello, ¿listos? Confirmado. Vamos a analizar el papel de las Cortes, Congreso y Senado, claro, y del Gobierno, y esa conexión con lo internacional, fundamental para entender muchas cosas que pasan. Pues venga, al grano. Lo primero que salta a la vista en los textos es que no todas las leyes son iguales. El artículo 81 menciona las leyes orgánicas. A ver, ¿qué tienen de especial? ¿Son como las VIP? Sí, se podría ver así, ¿eh? Son las que se reservan para temas, digamos, cruciales. El desarrollo de derechos fundamentales, los estatutos de autonomía, que son como la mini constitución de cada comunidad, Ajá. el régimen electoral general, o sea, cómo votamos, materias muy sensibles. Y claro, si son tan importantes, me imagino que aprobarlas no será fácil, ¿no? Para nada. Ahí está el kit de la cuestión. El artículo 81 exige mayoría absoluta del Congreso. Y ojo, en una votación final sobre todo el proyecto. Mayoría absoluta. O sea, no vale con la mitad más uno de los que estén ese día en el escaño. Exacto. Es la mitad más uno del total de diputados. ¿Estén presentes o no? Buf, eso obliga a buscar acuerdos importantes, ¿eh? Claro. Busca un consenso amplio, que no se puedan cambiar las reglas básicas del juego con una mayoría simple y coyuntural. Es una garantía de estabilidad. Vale, entendido. Leyes orgánicas, protegidas. Y luego otro concepto. Delegación legislativa. Artículo 82. Suena que las Cortes, que son las que legislan, a veces dicen, esto que lo haga el gobierno. ¿Algo así? Sí, es una buena forma de verlo, aunque con matices. Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la capacidad de hacer normas con rango de ley, pero mucho cuidado. A ver. Primero, nunca sobre materias de ley orgánica. Esas son indelegables. Y segundo, la delegación tiene que ser súper concreta. Concreta, con mucha letra pequeña. Pues sí, muy concreta y con condiciones. El artículo 82.3 lo deja claro. Tiene que ser expresa para una materia específica y con un plazo para que el Gobierno la use. No es un cheque en blanco. Ya. Y cuando el Gobierno aprueba esa norma delegada, que se llama decreto legislativo, según el artículo 85, ¡pum!, la delegación se acaba. No se puede volver a usar. Y nada de subdelegar en otros, ¿eh? Entiendo. Parece una herramienta para que el gobierno desarrolle leyes muy técnicas o junte varios textos legales, pero siempre bajo la supervisión del Parlamento. Eso es. Se puede hacer mediante una ley de bases, si es para crear un texto nuevo y articulado, o con una ley ordinaria si es para refundir varias leyes que ya existen en una sola. ¿Vale? Y el artículo 83 pone más límites aún a las leyes de bases. No pueden autorizar que se modifique la propia ley de bases, ni tampoco dictar normas con carácter retroactivo. Muchos controles. Interesante ese juego de equilibrios. Y ahora la figura que siempre sale en las noticias cuando hay lío. El decreto ley. Artículo 86. ¿Cuándo puede el gobierno sacar este as de la manga? Solo, y la Constitución lo subraya, en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Es para imprevistos, para situaciones que piden una ley ya, ahora, y no pueden esperar meses de trámite parlamentario. Claro, pero que el gobierno legisle así, sin pasar antes por el Parlamento, suena un poco fuerte, ¿no? En una democracia parlamentaria. No hay límites. Muchísimos límites. Primero, materias prohibidas. Un decreto ley no puede tocar las instituciones básicas del Estado, ni los derechos del título 1, ni el régimen de las comunidades autónomas, ni el derecho electoral. Son líneas rojas. Vale, eso es importante. Y segundo, esto es crucial, no es que el gobierno lo apruebe y se olvide. ¿Qué va? Tiene que ir al Congreso después. Inmediatamente. El artículo 86.2 lo dice. Tienen que llevarse al Congreso en 30 días para que se debatan y se voten. Y el Congreso decide. O lo convalida y sigue vigente, o lo deroga y deja de tener efecto. 30 días. O sea, un examen rápido. Rapidísimo. Es un control después de aprobarse, pero muy ágil y obligatorio. Si no se convalida, es como si no hubiera existido casi. Incluso el Congreso puede decidir tramitarlo como un proyecto de ley normal, pero por la vía rápida. Entonces, a ver si recapitulo.
Orgánicas para lo gordo, con supermayoría. Ordinarias, mayoría simple. Decretos legislativos, delegación vigilada. Y decretos leyes, emergencias limitadas y con examen express. Un buen juego de herramientas, ¿no? Sí, es una buena forma de resumirlo. Intenta dar respuesta a distintas necesidades y urgencias, pero siempre, al menos en teoría, con el Parlamento en el centro. Vale, ya sabemos qué tipos de leyes hay. Pero, ¿quién puede poner en marcha la fábrica de leyes? ¿Quién pulsa el botón de «quiero proponer una ley»? Pues mira, el artículo 87 reparte bastante el juego, lo cual es interesante. La iniciativa la tienen, primero, el gobierno. Sus propuestas se llaman proyectos de ley y tienen prioridad, lo que les da ventaja. Ujú. Luego, el Congreso y el Senado. Ellos mismos pueden proponer proposiciones de ley. También las asambleas de las comunidades autónomas. Pueden pedirle al gobierno que haga un proyecto o mandar ellas una proposición al Congreso. Y finalmente, los ciudadanos, la famosa iniciativa legislativa popular. La de las firmas, ¿no? Esa misma, aunque tiene sus condiciones. Una ley orgánica la regula, se necesitan al menos 500.000 firmas acreditadas y hay temas vetados como leyes orgánicas, impuestos, temas internacionales o los indultos. O sea que hay varias puertas para empezar. La principal y con carril rápido es la del gobierno, pero hay otras vías. Aunque la de los ciudadanos parece más difícil, ¿eh? 500.000 de firmas. Sí, es un reconocimiento democrático, pero en la práctica es complicada. La mayoría de leyes vienen del gobierno o de los grupos parlamentarios. Ah, y un detalle del artículo 84. Si una proposición de ley choca con una delegación que el gobierno ya tiene, este puede oponerse. Otro pequeño control. Entendido. Bueno, imaginemos que una propuesta, sea proyecto o proposición, consigue el sí del Congreso. Fin. Al BOE. No, no tan rápido. Falta el segundo paso, el Senado. El artículo 90 dice que el texto aprobado por el Congreso se manda al Senado, y este tiene normalmente 2 meses. ¿2 meses para qué? Para revisarlo, puede cargárselo. Puede hacer 3 cosas principales. Una, oponer el veto. Rechazarlo entero. Pero necesita mayoría absoluta del Senado. 2, meter enmiendas. Proponer cambios. O 3, aprobarlo tal cual. Darle el visto bueno. Vale, si lo aprueba, perfecto. Pero si lo veta o le pone enmiendas, ¿qué ocurre? ¿Vuelta a empezar? No exactamente. Aquí se ve muy bien que nuestro sistema es bicameral, pero asimétrico. La última palabra siempre vuelve al Congreso. ¿Ah, sí? Sí, si el Senado veta, el texto vuelve al Congreso. Y este puede levantar el veto si lo aprueba otra vez por mayoría absoluta. O si no la reúne, puede esperar 2 meses y levantarlo ya solo con mayoría simple. O sea que el Congreso insiste y gana. Gana, sí. Y si el Senado solo mete enmiendas, el Congreso las vota una por una, aceptándolas o rechazándolas por mayoría simple. Entiendo. El Senado es como una cámara de segunda lectura, ¿no? Para enfriar, revisar, mejorar quizá, pero no puede bloquear algo que el Congreso realmente quiera sacar. Exacto. Puede obligar al Congreso a reafirmarse con más fuerza si hay veto o a considerar cambios, pero el poder principal está en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es el último paso para que sea oficial? Ahora sí, entra el jefe del Estado, el rey. El artículo 91 le asigna unas funciones que son más bien formales, pero imprescindibles. Tiene 15 días para hacer 3 cosas. Sancionar la ley, Sancionar. Como un sello. como un sello final de conformidad, sí. Luego, promulgarla, que es declararla oficialmente como ley. Y finalmente, ordenar que se publique inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Ah, la publicación en el BOE. Eso es clave, ¿verdad? Para que entre en vigor. Fundamental. Es lo que permite que todos la conozcan. Y normalmente a partir de ahí empieza a aplicarse, según diga la propia ley. Y una cosa más que aparece por ahí. El referéndum del artículo 92. ¿Las leyes se votan en referéndum o cómo va eso? No, no como parte normal del proceso. El 92 habla de un referéndum consultivo para decisiones políticas de especial trascendencia. Lo convoca el rey, sí, pero a propuesta del presidente del gobierno y siempre con autorización previa del Congreso. O sea, excepcional. Muy excepcional. No es para leyes ordinarias. Se ha usado poquísimo en democracia para temas muy gordos, como la Constitución Europea en su día o la OTAN. Vale, creo que el viaje de una ley por dentro nos ha quedado más claro. Ahora, si te parece, abrimos un poco la ventana al exterior.
¿Cómo encajan aquí los acuerdos con otros países, los tratados? El artículo 93 habla de ceder competencias a organizaciones internacionales mediante ley orgánica. Eso suena potente. Suena a Unión Europea, ¿no? Exactamente. El 93 es la llave constitucional que permitió a España entrar en lo que hoy es la UE. Porque claro, eso implica ceder el ejercicio de ciertas competencias que en principio son del Estado. Y por eso necesita ley orgánica, ¿verdad? Por la importancia. Eso es. De nuevo, mayoría absoluta del Congreso, por la trascendencia de transferir poder a una entidad supranacional. Y una vez hecho, las Cortes o el Gobierno tienen que asegurar que se cumplen esos tratados y las normas de esa organización. Una decisión de mucho peso, con mucho consenso necesario. Pero claro, no todos los tratados son como el de la UE. ¿Qué pasa con los acuerdos normales? ¿Siempre tienen que pasar por las Cortes? Pues el artículo 94 monta como diferentes niveles. Hay una lista de tratados que sí o sí necesitan autorización previa de las Cortes. ¿Cuáles son? Los de carácter político, los militares, los que afectan a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del título 1. También los que implican pasta para Hacienda, o los que suponen modificar o derogar alguna ley interna o exigen medidas legislativas para poder aplicarlos. Uf, es una lista larga. Cubre casi todo lo relevante, diría yo. Sí, la verdad es que sí. Abarca los tratados con más impacto. Para estos, el Parlamento tiene que dar luz verde antes de que España se obligue internacionalmente. ¿Y los demás? Los que no están en esa lista. Para el resto, el artículo 94.2 dice que basta con informar al Congreso y al Senado después de firmarlos. No necesitan autorización previa, solo información. Se entiende que son acuerdos de menor entidad. Vale, tiene lógica. ¿Y si da la casualidad de que un tratado, aunque sea importante, choca con la Constitución? ¿Qué hacemos? ¿Se puede firmar? No. La Constitución es la norma suprema. El artículo 95 es tajante. Si un tratado tiene algo contrario a la Constitución, antes de celebrarlo, hay que reformar la Constitución. Primero la reforma, luego el tratado. ¿Y cómo nos aseguramos de que no hay choque antes de firmar? Pues el propio 95 da la solución. El Gobierno, o cualquiera de las cámaras, puede preguntarle al Tribunal Constitucional si existe esa contradicción. Es un control previo para evitar problemas. Bien pensado. La Constitución manda. Y bueno, una vez que un tratado está bien celebrado, autorizado si hacía falta, y se publica en el BOE, ¿qué es? ¿Es como una ley española más? El artículo 96.1 dice que sí, que forma parte de nuestro ordenamiento interno. Los jueces españoles lo tienen que aplicar. Ajá. ¿Y qué pasa si luego el Parlamento español aprueba una ley normal, una ley ordinaria, que dice lo contrario que un tratado que ya estaba en vigor? Ah, esa es buena pregunta y el 96 también responde. Dice que las disposiciones de los tratados solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de la forma que prevean los propios tratados o según las normas generales del derecho internacional. O sea, que una ley española normal no puede cargarse un tratado así como así. Exacto. Los tratados tienen una fuerza especial, una resistencia frente a las leyes internas posteriores. Para dejar de cumplir un tratado, para denunciarlo, hay que seguir el mismo procedimiento que se siguió para aprobarlo, el del artículo 94. Muy interesante. Tienen como un blindaje especial. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde cómo nació una ley hasta cómo nos relacionamos con el derecho internacional. Sí, la verdad es que hemos cubierto todo el ciclo. Las diferencias entre tipos de leyes, la delegación legislativa con sus controles, el uso excepcional de los decretos leyes, quién puede iniciar el proceso, el papel de cada Cámara, con la primacía del Congreso, y cómo se integran los tratados, respetando la Constitución pero dándoles esa fuerza especial. Si tuviéramos que resumir mucho para quien nos escucha, hay leyes top, orgánicas, que cuestan mucho de aprobar, mayoría absoluta. El Parlamento puede encargar deberes legislativos al Gobierno, decretos legislativos, pero con muchas reglas. El Gobierno tiene un botón de emergencia, decretos leyes, pero con límites y examen posterior. Proponer leyes es cosa de varios, Gobierno, Parlamento, CCAs, ciudadanos. El Senado revisa, el Congreso manda, y los tratados son ley española una vez publicados, pero más resistentes que las leyes normales. Y siempre por debajo de la Constitución. Es un buen resumen, sí. Lo que se ve es un sistema bastante complejo, con muchos frenos y contrapesos. Mayorías reforzadas para lo importante, límites al Gobierno, dos cámaras que revisan pero una que decide, y formas de encajarlo de fuera.
Busca combinar eficacia y democracia, diría yo. Y justo en esa combinación yo creo que está la tensión más interesante de todo esto, ¿no? Por un lado ves procedimientos muy detallados, plazos, mayorías, buscando reflexión, consenso. Pero por otro, tienes el artículo 86 y la extraordinaria y urgente necesidad. ¿Cómo se come eso en el día a día? ¿Cómo se equilibra esa urgencia, que a veces será real, con la calma y el debate que parece pedir el resto del sistema? Pues es la gran pregunta, ¿verdad? Es la tensión constante en cualquier democracia moderna. La necesidad de actuar rápido ante los problemas frente a la lentitud, necesaria a veces, de la deliberación parlamentaria. Encontrar ese punto justo, pues es el desafío de siempre. Una reflexión interesante que flota en el aire. Y con ella cerramos esta inmersión de hoy. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.